little pig. El día de hoy hablaremos sobre Outlast, un juego de horror sumamente aclamado por la mayoría de jugadores. Pero también es un juego que disgusta a cierto sector de jugadores, específicamente a los más puristas del horror en los videojuegos. Pero, ¿a qué se debe este rechazo por parte de este sector? Bueno, esto se debe al manejo del terror de este juego, ya que a diferencia de, por ejemplo, Silent Hill, Outlast no es para nada sutil. De hecho, desde el inicio ya te están poniendo jumpscares, cadáveres y tripas. Pero el detalle es que Outlast no busca ser sutil, ya que aunque pretende asustarte, no busca hacerlo de la misma manera que en juegos como Silent Hill, ya que Silent Hill buscaba mantenerte tenso y con miedo mediante su ambientación, mientras que Outlast busca asustarte con los diferentes enemigos e impactarte con violencia gráfica. Y esto no es algo malo, simplemente es diferente. Pero esto no quiere decir que Outlast no tenga una buena ambientación. De hecho, es todo lo contrario. La ambientación de Outlast es excelente, ya que con los escenarios, los efectos de iluminación, las diferentes zonas oscuras en las cuales deberemos avanzar con la cámara en modo visión nocturna y los efectos de sonido, se logra crear un ambiente muy opresivo. De hecho, mi parte favorita del juego es cuando sales al patio, ya que este es uno de los momentos más tensos del juego. Por un lado, no hay ningún tipo de luz cercana y el escenario solo se verá iluminado por los relámpagos de la tormenta, además de los diferentes efectos de sonido, como por ejemplo el sonido de los truenos, la lluvia cayendo y el sonido de nuestros pasos. Este es uno de los momentos más tensos del juego, ya que gracias a la increíble ambientación, durante toda la travesía estarás esperando un susto, uno que tal vez llegue o tal vez no. Lamentablemente, estos momentos de tensión mediante la ambientación son muy escasos, ya que la mayoría del tiempo te verás acechado por los enemigos y por ende te verás obligado a escapar o esconderte. Y es este punto específico el que nos hace finalizar con la ambientación para dar paso a la jugabilidad. Pero para hablar sobre la jugabilidad hay que dar el contexto del juego. Outlast trata sobre un periodista que recibe un correo de un trabajador del manicomio de Mount Massive, en el que afirma que se están cometiendo actos inhumanos en dicho manicomio. Así que nuestro protagonista se dará la tarea de investigar el lugar, grabando todo en el proceso, solo para darse cuenta de que el lugar está patas arriba y los pacientes han tomado el complejo. Lo que hace que el objetivo principal de nuestro protagonista no sea solo grabar y documentar, sino que también lograr salir con vida. El juego desde un inicio nos aclara que solo somos un simple periodista, por lo que no tendremos las capacidades físicas para hacerle frente a las diversas amenazas que el juego nos irá presentando, lo que hace que estemos en una posición indefensa, dando lugar a una experiencia de juego más terrorífica. Pero ahora sí, ¿cómo se transmite esto jugablemente? Bueno, esto se transmite principalmente con una carencia de alguna mecánica de ataque o defensa, lo que nos obligará a huir o escondernos, haciendo de nuestra travesía por el complejo mucho más tensa. Esto es algo que me parece excelente, ya que el juego logra que no haya una disonancia entre el contexto y la jugabilidad, a diferencia de juegos como Fear, ya que este, con su ambientación y su contexto, te hacen creer que es un juego de terror, pero jugablemente es un simple juego de disparos en primera persona, un shooter más, siendo además repetitivo. Otro elemento jugable en el que se hace mucho énfasis es la cámara, ya que el jugador, al ser un periodista, lleva consigo una cámara a todas partes, con la cual podrá grabar diferentes acontecimientos y así tener evidencia de lo que está ocurriendo en el manicomio. Pero principalmente la cámara nos servirá en modo visión nocturna para desplazarnos por las diferentes zonas oscuras que hay a lo largo del juego. Aunque al tener la cámara en modo visión nocturna, la batería se irá agotando, por lo que deberemos conseguir más baterías. Y esto en un inicio puede causar tensión, pero el juego coloca baterías en puntos clave del mapa,
lo que hace que sea difícil que se acaben las baterías por completo. Y esto no es algo precisamente malo, ya que la primera vez que juegas no te das cuenta de esto y en muchos momentos puedes llegar a creer que te quedarás sin batería. Otro apartado del que me gustaría hablar es el de los enemigos, ya que son una parte vital de Outlast. En un inicio los pacientes irán teniendo pequeñas apariciones, generando así un ambiente tenso, ya que en todo momento te sentirás acechado. Pasados unos minutos entrarás en una habitación, llevándote una sorpresa al ver a 3 pacientes mirando la estática de un televisor, dándote a entender que no todos los pacientes son agresivos, algunos son simplemente víctimas de la corporación Murkoff. Hasta que te encuentras con Chris Walker, un variante que, además de gigante, es sumamente agresivo. Este es el primer encuentro peligroso que tendremos en esta odisea, viéndote obligado a esconderte o correr para así llegar a la primera sección de lo que será el resto del juego. Un escenario totalmente oscuro en el que estaremos siendo acechados por un paciente armado con un cuchillo. En esta sección deberemos desplazarnos con la cámara en modo visión nocturna, para así lograr activar 2 interruptores y una palanca, con la intención de restablecer la energía del lugar y pasar a nuestro siguiente objetivo. Este es un momento tenso y un tanto aterrador, ya que, como dije, no tenemos ninguna mecánica de ataque o defensa para hacerle frente a nuestro agresor. Así que nos veremos obligados a ser pacientes y silenciosos para lograr nuestro objetivo, dando lugar así a un momento jugable que no tiene ningún tipo de disonancia con el contexto. Solo hay un problema, y es que estas situaciones se repiten durante todo el juego, haciendo que la experiencia se torne muy repetitiva, perdiendo además el factor novedad. Y sí, es cierto que esto ocurre en diferentes escenarios. En este caso ocurre en un sótano, después en un drenaje, después en una enfermería, también una especie de cárcel, en los diferentes pasillos y salas. Básicamente durante toda la travesía nos veremos en esta situación, hasta que llega un punto en el que, simplemente después de haber pasado por todas estas situaciones y ser perseguidos por los pacientes durante todo el juego, al ver a un enemigo ya no nos generará ningún tipo de impacto. Pero este no es el único problema, ya que otro detalle del juego es nuestro protagonista. Un gran problema que tienen muchos juegos de terror es el hacer personajes planos y poco memorables, y Outlast peca de esto, tanto en la campaña principal como en el DLC, ya que nuestro protagonista, al nunca hablar o expresarse verbalmente, salvo unos cuantos gritos de dolor, nos será imposible preocuparnos por él, ya que no nos importa lo que le pase porque no sabemos nada sobre él. En Silent Hill, un juego de 1999, teníamos a Harry Mason como protagonista, un escritor y padre viudo que debe embarcarse en una odisea para rescatar a su hija del pueblo maldito. Y su preocupación por su hija se hace notar a lo largo del juego, expresando en diferentes momentos miedo, incertidumbre y frustración, lo que hace que nos preocupemos por alcanzar nuestro objetivo. Pero en Outlast nada de esto pasa, ya que nuestro protagonista no expresa ninguna emoción. Y sí, es cierto que si grabamos ciertos acontecimientos, el personaje anotará diferentes cosas en su libreta, lo que hace que sepamos qué piensa de ciertas cosas. Pero esto, al ser escrito de manera plana, no transmite ningún tipo de emoción, lo que hace que simplemente no nos importe lo que le ocurra a nuestro protagonista. A pesar de todo lo dicho, hay que entender el contexto del que viene Outlast. Este título viene de un momento en el que la moda era jugar videojuegos repletos de jumpscares y sustos repentinos para que los youtubers reaccionaran de manera exagerada en sus canales y se hiciera viral. Y aún así Outlast, por lo menos en un inicio, logra mantener tenso, con miedo y un tanto estresado al jugador, gracias a un ambiente opresivo y a la carencia de alguna mecánica de ataque o defensa. Y por supuesto que es un juego que te recomiendo probar, ya que es una experiencia aterradora y tensa, o al menos en un inicio. Yo aún recuerdo la primera vez que jugué Outlast, y tengo que admitir que sí me llevé muchos sustos, y fue una experiencia realmente impresionante, ya que no sabía nada del juego y me llevé muchas sorpresas.
También recuerdo que lo jugué con mis amigos y fue increíblemente divertido, ya que todos nos llevamos sustos y para todos fue una experiencia bastante terrorífica. Por eso es un juego que te recomiendo probar, ya que en un inicio realmente es una experiencia aterradora. Y más aún si lo juegas con tus amigos, ya que pasarán un muy buen rato. Si el video te gustó, te pido que por favor le des un pulgar arriba y te suscribas, ya que así me animas a seguir creando este tipo de contenido. También te recomiendo ver mis otros videos, ya que en ellos hablo sobre diferentes juegos que podrían interesarte. Ahora sí, me despido. Hasta luego.